Bueno, una semana más, ¿cómo les va? Con ustedes, tratando de ilustrarnos de lo que nos pasa a los argentinos, a veces bien, a veces mal, a veces mal y a veces mal. Y hoy estamos en 19 de enero de 2021, estamos comenzando un año bastante complicado como se pinta. Y yo les planteo, hagamos proyecciones de acuerdo a lo que el gobierno dice contra lo que realmente decimos, lo que más o menos entendemos algo. Actividad, o sea, desde el 2018 que no crecemos para nada. Y la actividad se plantea entre la gente más o menos coherente un 5,5% de crecimiento, que esto viene a raíz de un rebote en función de la caída que tuvimos pre-post pandemia del 2020 y que más o menos la actividad está comenzando, aunque a los cachetazos, porque tenemos los problemas de los contagios, tenemos los problemas de este toque de queda sanitario que hay. Y bueno, calculamos que con un 5,5% de crecimiento vamos a poder estar bien. Como lo digo, es un rebote, no es un crecimiento totalmente real. Inflación. Bien, ahí empezamos con las diferenciaciones. El gobierno nos plantea un 29% de inflación. Eso lo dijo el ministro Guzmán, lo planteó en el Congreso, mandó el presupuesto. Y los analistas privados estamos analizando un 50, realmente 49,8, pero para sacar este punto 8, digamos un 50% de inflación en el año siguiente, o sea, en el 2021, contra un gobierno que plantea un 29, digamos que está 20 puntos, 21 puntos abajo, con lo cual los números de Guzmán no cierran. Ustedes, en su bolsillo, ¿cuál es su feeling? Pensando que la inflación de diciembre es un 4%, que la de enero proyectada va a dar más de un 4%, que en 20 días tuvimos 2 aumentos de nafta y que las góndolas a veces están un poco vacías, consecuencia de los congelamientos, los precios cuidados y los precios no cuidados y las billeteras desencajadas. Bueno. Dólar, se está planteando un dólar de 125,80, fin de año, dólar nacional, o sea, el que no existe, ese dólar que usted no toca, no ve, no palpa, salvo el importador cuando cobra, que cobra menos, y salvo el exportador cuando exporta, que cobra esto. Obviamente, el problema del dólar es un dólar contenido en este momento, porque el gobierno salió a reventar bonos, qué feo que lo dije, pero a reventar bonos en dólares para que la gente no vaya al dólar, dejó de inundar la plaza y el mercado de billetes porque cortó la IFE, cortó la ATP, cortó la comida, cortó la bebida, cortó todo. Entonces en este momento se está equilibrando un poco la cosa y el Banco Central, por primera vez en lo que va de este año del gobierno de Alberto Fernández, fue un furcio realmente, porque Aníbal y Alberto son totalmente distintos, ¿verdad? Este gobierno tuvo en este año una rifada de guita. Esa guita hizo que el dólar aumentara, el aumento del dólar hizo que el gobierno se preocupara, que el Banco Central tratara de coartar la salida de billetes, el Fondo Monetario le quedó diciendo, muchachos, esto así no va, y obviamente hoy estamos con un gobierno que está tratando de coartar someramente las ayudas sociales para poder nivelar un poco la salida de pesos para que no se vaya otra vez al dólar. Creo que si usted vuelve a ver el video lo va a entender. Es medio difícil el tema, pero es así. Es un combo que casi como este país, que es un quilombo, ¿no? Más o menos. Vamos al desempleo. El desempleo se calcula que va a estar en un 11%. Es un desempleo que viene con varios problemas y varias alternativas, entre los que no buscan más trabajo porque no lo hay, entre los que echan y se quedan en la casa viendo qué planes cobran, y entre los que salen a buscar trabajo, que son los menos. Y vamos a rondar un 11%, que es muy grande. Pensando en la masa activa que existe de gente, estamos hablando de 2 millones de desocupados aproximadamente. Exportaciones.
Argentina está pasando un momento pre-Néstor y post-Néstor. O sea, hablamos de Néstor, no hablamos de Cristina. ¿Qué pasó? En su momento Néstor tenía la soja a $600 y hoy está la soja a $525. Hay una gran suba en todo lo que es materia prima del campo para la gente y para el comestible, y por ende Argentina se posiciona muy bien porque es una exportadora de alimentos primos. Lamentablemente no somos exportadores de alimentos, digamos, manufacturados, que generaría muchísimo más empleo, generaría muchísima más capacidad de producción y muchísimas mejoras dentro de la sociedad, pero no lo somos, porque en este país nos preocupamos en que nos invierta. El estúpido que está en blanco lo reventamos a impuestos, los que están en negro, como su piel lo maneja, viven de los planes. Entonces tenemos un país bipolar, medio país que labura y medio país que vive al otro medio país. Entre eso están los políticos, los sindicalistas y todos los demás, ¿no? Que brindan servicios inútiles, innecesarios y caros. Bueno, las exportaciones las calculamos más o menos en $60.000 millones. Les digo, es una importante cifra con la suba del precio, pero una cifra realmente insignificante para lo que es Argentina. Debería que estar en los $100.000 millones. Si la Cancillería se hubiera preocupado, en vez de Venezuela y de Angola, de exportar productos manufacturados argentinos, que nos permitiría que todos los argentinos pudiéramos trabajar mejor, vivir mejor y ganar más. Y por último nos vamos al tema más complicado, que es el consumo. ¿Qué va a pasar con el consumo? Se plantea un crecimiento de un 5.1%, pero también es un efecto rebote de la caída de consumo que hubo dentro de la pandemia, porque esa pandemia trajo que la gente, ante lo incierto de la cosa, dejara de consumir determinados productos y consumiera otros, dejara de consumir primeras marcas y consumiera segundas, terceras o cuartas. Y este consumo que nosotros decimos de crecimiento va a ser un consumo de crecimiento mentiroso. ¿Por qué? Porque vamos también a estar en el efecto rebote, aquel rebote de la actividad, debido a que el consumo estuvo achatado en el año, a pesar de que no así los precios y no así el costo de vida. Tema B para el gobierno: vacunas. Yo sé que ustedes están podridos de hablar del COVID-19, de la vacuna, de lo que pasa, de cómo se vacunan. Yo también estoy repodrido. Estuvimos con una linda charla con el doctor Hefner con respecto a lo que pasaba en Argentina con las vacunas y lo que él opinaba. Y hoy el gobierno, por un lado tenemos la realidad y cuenta la leyenda. La realidad que tenemos es que fue el avioncito de la isla de la fantasía hasta Rusia, trajo 300.000 dosis primero de la dosis 1, después empezamos el problema Carla Bisotti, que si en vez de dar 2 dosis damos una sola, bueno, esas locuras que Argentina tiene, ya que es el conejillo de Indias de Rusia, determinado por Estados Unidos. Entonces volvió a ir el avión a la isla de la fantasía y nos trajo otras 300.000 dosis 2. Y leemos que el gobierno plantea que antes de fin de mes vamos a tener 4,7 millones de dosis. Obviamente esto, ¿cómo decirlo? Ni Alicia en el País de las Maravillas, mire, porque lamentablemente la misma sensación de necesidad de Argentina, que es uno de los países en Latinoamérica que más vacunó, a pesar de la miseria de vacuna, estamos en que tenemos el problema de la... Vieron que se les va de boca a los muchachos del gobierno. Entonces íbamos a tener 50 millones, 60 millones, 70 millones, tenemos 300.000 dosis, muchachos, nada más. Ahora hablan de 4.7 millones de dosis que vamos a tener antes de fin de mes. Estamos a día 19. Para tener 4,7 millones de dosis teníamos que mandar un par de aviones largos o venir muchos de HL. Y no lo veo. La realidad es que a mediados de año podemos llegar a tener 50 millones de dosis, con lo cual estaríamos vacunando a 25 millones de argentinos, y ahí deberíamos seleccionar a quién vamos a vacunar. A los chicos no,
pero sí los de riesgo, la seguridad, la medicina, los maestros, y ese es otro de los grandes problemas argentinas que hacemos con la educación, que hasta ahora la tiramos a la basura. Es el único país en el mundo que no abrió nunca las clases, aunque estas clases virtuales que dijeron, los chicos las cumplieron a medias, a medias. Por ende, la mayoría de los padres dicen, y con acierto y con verdad, en que los chicos no aprendieron nada a lo largo del año, y se plantea un año conflictivo donde la educación la maneja no el ministro de Educación Trota, sino los gremios, como hace rato este país lo manejan algunos gremios, elegidos con los dedos de una mano mutilada. Después vamos a la inflación. La inflación que en su momento Cristina dijo que era fácil, Macri dijo que era re fácil, y resulta que estamos, les explico. Moldavia, 2.330% anual. Venezuela, 1.813% anual. Líbano, 133% anual. Y venimos nosotros. Argentina la Bella, con 36.1% anual. Esto nos plantea que somos el hazmerreír de Latinoamérica, obviamente, fuera de Venezuela, que no podemos compararnos. O sea, Venezuela tiene un país maduro y nosotros tenemos un país totalmente inmaduro. Por otro lado, nuestro promedio de deuda anual en los últimos 10 años son 32%, como para que usted se ubique. Y nuestro acumulado en estos 10 años es 1.620%. Argentina es un país endémicamente enfermo de gasto público, endémicamente enfermo de impuestos y endémicamente enfermo de políticos inútiles. Obviamente, eso nos trae esta situación, que son datos, no lo invento yo, lo pueden leer en cualquier lugar, en cualquier momento. Y ahora vamos a las comparaciones anuales, ¿no? Y vamos a las comparaciones anuales dentro de nuestro territorio, que es Latinoamérica. Y les paso a leer. Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Colombia tienen una inflación anual inferior al 3% anual. Paraguay 3,2%, Bolivia 4,1%, Uruguay 8,2%. Bueno, esto ya nos permite a los argentinos pensar que estamos, como diría el amigo Tato Bores, meando fuera el tarro, porque indudablemente no es un problema latinoamericano. Siempre nosotros le echamos la culpa que no todos nos atacan a nosotros. Indudablemente tampoco es un problema que tengamos, es un problema endógeno, indudablemente no exógeno, porque nosotros vemos que todo lo que nos rodea funciona y funciona bien. Y nosotros funcionamos mal, estamos equiparados con Venezuela y somos los únicos dos países de Latinoamérica que están enfermos de inflación, junto con los otros dos que ya sabemos quiénes son, Moldavia y el Líbano, que son países que no nos podemos comparar. Aunque a esta altura del partido yo creo que no nos podemos comparar ni con el Congo, ni con esa famosa expedición a Angola, ¿se acuerdan? Con Moreno y con la Vaca y con Cristina y con esas payasadas que han hecho en este gobierno, que quisiera saber qué promocionamos en Angola y qué le vendimos a Angola. Y no quisiera saber qué promocionamos en Venezuela y qué le vendimos a Venezuela. Lo que sí sé que Venezuela, con el compañero Chávez y amigo Chávez, nos prestó plata al 17% anual, un amigazo Chávez, y así fue como terminamos. Bueno, esto obviamente nos permite entender que todo está mal. Las proyecciones son malas y vamos a tratar de ahondar en lo económico este jueves nomás, a las 20, con Claudio Zuccovici, que nos va a aclarar qué invertimos, qué hacemos, cómo viene la mano en Argentina. Y posteriormente vamos a estar hablando con un politólogo para saber qué pasa. Los dejo en la intriga. Somos tocados. Él es Raúl y yo soy Raúl. Vamos a estar charlando a ver qué pasa en Argentina en la política, para saber qué podemos o qué debemos hacer los argentinos para cambiar este bolonqui que entre todos supimos conseguir
como dice la canción patria. Chau, chau, hasta el próximo vivo, recuérdenlo, con Claudio Suchovicci, jueves a las 20 horas. Chao. Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com.